Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar siempre en sintonía de TN23. Inicia, por supuesto que inicia este su programa de análisis a la medida. Y al haberlo saludado a usted, procedo rápidamente a saludar a mi compañera de fórmula original, porque ahora también está Andrés Estrada, que es Sandy Monroy. ¿Cómo tú estás, Sandy? Buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Qué gusto estar contigo y poder compartir estos temas que, mira, la verdad que hay que darle seguimiento a uno de ellos y es la situación de Ixiguán y Tajumulco. Ixiguán y Tajumulco, definitivamente, así como el hecho de que el Ministerio de Salud advierte precisamente que hay más casos de COVID-19 y, por cierto, Estados Unidos y Guatemala, y este es un tema que me interesa bastante porque va apuntado a la prevención, fortaleciendo lo que es el combate al narcotráfico a través de una cooperación para el tema naval, ¿no? Esto es bastante, pero bastante importante. Bueno, así es. Estos son los temas que nosotros estaremos analizando, Julio, en el ámbito nacional. Pero mira, aquí usted tiene la información completa, porque también lo que pasa en el mundo se lo damos a conocer. ¿Y qué les parece si conocemos también un breve resumen de lo que va a pasar en el último bloque informativo con Andrés Estrada? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Bueno, mucha información que surge a nivel internacional desde Estados Unidos. Una audiencia en la cual se está investigando el ataque al Capitolio. Y bueno, hay bastante información relacionada con Donald Trump e incluso el jefe que está liderando esta investigación, que es un congresista demócrata, dijo que lo que Trump hizo fue un intento de golpe de Estado. Esas fueron las palabras que utilizó. También surge información sobre la Cumbre de las Américas, bastante interesante, y también declaraciones del presidente de Rusia, porque la guerra en Ucrania continúa. Todo esto más lo tendremos en tan solo unos minutos acá en A la Medida. Mientras tanto, los titulares. Alza de casos de COVID-19. Ministerio de Salud recomienda mantener las medidas de bioseguridad. Fortalecen combate al narcotráfico. Estados Unidos y Guatemala inauguran base naval en San Marcos. Ratifican estado de sitio. Diputados aprobaron la medida que estará vigente por 30 días en Ixiguán y Tajumulco. ¿Dónde están los guardias de seguridad privada? Desde el pasado viernes se reportó su desaparición en la zona de conflicto. Advertencia por crisis alimentaria. Análisis muestra fuerte impacto por el encarecimiento de alimentos e insumos agrícolas. Avanza elección del nuevo procurador. Comisión de Derechos Humanos analiza pruebas de descargo presentadas por los candidatos. Empezamos a notar ya un crecimiento en el porcentaje de positividad. El día de ayer estuvo por arriba del 14%, el día de hoy pareciera ser que es un poco menor, pero igual, ¿verdad? El llamado es a la población a que entendamos que hay una nueva variante y que, si bien es cierto, estamos revisando en este momento los datos del mapa epidemiológico para ver cómo están los colores de los municipios para poder hacer las alertas correspondientes, le pedimos a la población que tome y que extreme sus medidas de precaución. Por el momento no se contemplan cambios de medidas sanitarias por el alza de casos de COVID-19. En ese momento no, porque recuerden que las medidas están establecidas de acuerdo a el sistema de alertas. El sistema de alertas en este momento pues todavía nos da pocos municipios en rojo. La idea es que en aquellos municipios que estén en rojo se use de manera permanente la mascarilla, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. Esa sería en este momento, digamos, la principal medida, que es algo que yo le pido a la población si lo pueden hacer ya. Por aparte, el Ministerio de Salud informó que se ha logrado el registro de emergencia para poder adquirir a futuro, si fuera necesario, la píldora contra el COVID-19. Ya existe, es un medicamento, para el manejo del COVID. Ya se procedió al registro de emergencia y ahora estamos en el proceso de ver la posibilidad de la adquisición del mismo. ¿De cuántas dosis? No, miren, no estamos todavía hablando del número de dosis, sino que básicamente lo más importante era tener los registros y eso es lo que ya se consiguió. Entonces ahora se evaluará conforme el número de casos y conforme el número de tratamientos que sean necesarios.
Bueno, un tema que nos hace iniciar hoy de una manera un tanto, digamos, preventiva. Le estamos dando a conocer toda aquella información que está dando el Ministerio de Salud, Sandy. Es evidente, ¿no?, que aunque nos hemos mantenido bastante bien, hay que decirlo, que a veces no lo entiendo cómo y por qué, pero qué bueno, sí ha habido un índice de positividad del COVID-19 que se ha elevado en los últimos días, ¿no?, en la última semana sobre todo. Y esto es lo que está advirtiendo el ministro de Salud, Francisco Coma. Sobre todo el hecho de que yo diría dos cosas básicas, fundamentales, que son la recomendación de recomendaciones. Mantener las medidas de bioseguridad y, por supuesto, ¿no?, con todos aquellos guatemaltecos que todavía no han completado su esquema de vacunación o que de pronto ni siquiera lo han iniciado. Bueno, este es el momento de hacerlo, ya no hay que esperar más. Así es, Julio. La verdad es de que cuando vemos los índices de vacunación, vemos que todavía hay muchas personas que estamos muy mal, ¿eh?, no han tenido su segunda dosis. Bueno, y la gente que ni siquiera se ha vacunado de ninguna de las dosis, exacto, Julio, también es preocupante porque el punto es que la vacuna ha ido demostrando también que los síntomas sí, se van reduciendo, son menores cuando una persona está vacunada y que lo que hace es evitar también los casos graves de COVID-19 y eso es en lo que ayuda. No es que no se vaya a contagiar. Se van a enfermar todos los todavía, que estamos sí, vacunados, sí, nos podemos contagiar al final, sí, Julio. Pero el punto es la diferencia en los síntomas y en las consecuencias también que se pueden tener, o evitar las hospitalizaciones, evitar los casos graves. Ese es el principal objetivo, pero no hay conciencia, no hay preocupación. Y tampoco hay acción, creo yo, por parte de las autoridades. Y aparte de eso, lo que me sí, preocupa a mí es que si cuando se inició la vacunación, ajá, cuando en ese momento, recordemos, el auge, el ¿no?, miedo de la vacunación, por el COVID sí, también era mayor, claro, se tenía mayor precaución también, las medidas así se es, tomaban más. Aún así, no toda la población decidió vacunarse. En este punto creo que es más difícil poder lograrlo. Exactamente, yo creo que se perdió en espacio y tiempo, sí, la oportunidad, ¿no? Porque acabas de decir algo que es muy fundamental. El año pasado, cuando empezó la vacunación masiva, llamémoslo así, aquí en Guatemala, era el momento de aprovechar, pero se permitió, primero, que esto no pasara, se permitió también que se fueran acrecentando los mitos y los tabúes que van relacionados a la vacunación, pero tampoco se hizo posteriormente el esfuerzo de concientización o de sensibilización de que la vacuna no provocaba nada de lo que decían, ni esterilidad, ni esto, ni lo otro, sino que al contrario, simple y sencillamente como cualquier otra vacuna iba a ser un mecanismo de defensa que ha funcionado. Y a pesar de eso, porque esto es lo que a mí me extraña, yo creo que Guatemala de verdad es un caso para estudio mundial. A pesar de eso, aunque ahora hay un repunte, un tanto, digamos, en cuanto a personas que se están contagiando de COVID-19, pues no hemos tenido los embates de la cuarta y quinta ola, como ha pasado en Europa, Estados Unidos. Exactamente. No hemos llegado a estos puntos, Julio, y aún así también tenemos que poder analizar, ¿no?, por parte de las autoridades de salud, qué pueden mejorar. Hacer una autoevaluación, sí, hacer una autoevaluación sí, para sí, decir, bueno, ¿en qué hemos fallado? Porque hay que reconocerlo, los seres humanos nos equivocamos, sí, pero para esto existe entonces corregir una constante evaluación, poder entonces replantear esas acciones que se han empezado. Bueno, si la fórmula aquí no funcionó, hay que cambiarla. En los proyectos internacionales, sobre todo que se trabaja por resultados, nos enseñan mucho. Algún componente fundamental es el trabajar con eso, ¿no?, con el monitoreo, ver cómo está la situación y la evaluación, porque ese monitoreo y evaluación lo que permiten es hacer esos correctores, esas correcciones sobre la marcha de las situaciones que no se han hecho bien. Y aquí una vez más, y yo creo que tú también lo has hecho el llamado y lo has reiterado en innumerables ocasiones, yo creo que falta también mucho del compromiso propio de muchas autoridades locales que pudieran hacer esa mancuerna con el Ministerio de Salud. Y es que al final de cuentas, al día de hoy, si a eso vamos, instituciones externas al Ministerio de Salud que han colaborado con la vacunación, es cierto, está el ICSI, han habido algunas otras, pero particularmente vemos otra vez, y hay que decirlo, al Ejército de Guatemala haciendo esa función. Entonces, ¿qué pasa que no se han hecho ese tipo también de mancuernas para vacunación? Con los alcaldes, pues. Exactamente. Mira, esto ha ido modificándose porque he visto que algunas municipalidades se han ido involucrando más, pero no es la mayoría. Son algunas que lo han ido haciendo, que han hecho el llamado, que han estado apoyando con jornadas de vacunación, realizando la logística también, pero no pasa en todos los lugares. Así que también ese es el llamado
para todos los alcaldes, para todas las autoridades municipales, para que de verdad creen conciencia. ¿Qué han hecho en estos más de 2 años desde que se da la pandemia del COVID-19 para poder ayudar también y hacerle frente a esta pandemia? ¿Qué han hecho? O si que no han hecho mucho, ¿verdad? Sí. claro, Sí. si no han hecho mucho, que te diría que también Que por ahí va podría la ser. cosa, por ahí va la Exactamente. cosa, sí. Bueno, es momento de enmendar la plana, Julio. Claro. Yo sé que ellos no son médicos y que no pueden decir, bueno, no puedo ir a atender a alguien, ¿ok? Pero desde el lugar que están, Pueden tienen una gran facilitar. responsabilidad y pueden hacer demasiado también por su población. Por supuesto, porque los alcaldes, aparte de que tienen organización, obviamente en todo el municipio, trabajan de la mano, o al menos teóricamente eso debería de pasar con los COCODES. Ya los COCODES son una organización un poco más pequeña, vecinal, dentro de las distintas zonas, barrios, comunidades o lo que exista en cada uno de los municipios. Entonces, yo creo que ahí esto sería hasta cierto punto fácil, bueno, si es que tienen esa organización bien estructurada, el poder llamarlos, trabajar con ellos y decirles, señoras y señores, vamos a empezar con jornadas de vacunación donde esperamos contar con su apoyo y con el aporte que ustedes nos pueden dar como COCODES para que la gente vaya, ¿no? Para que la gente tenga esa confianza. O hacer grandes jornadas, no sé qué yo, en los parques con la gente ahí vacunando, pero también la información, ¿verdad, Sandy? Que le diga a la Claro. gente, mire, si usted se vacuna, lo que va a hacer es simplemente protegerse, pues. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos avanzando con unos datos, Julius, que tenemos también para que podamos entonces ir ampliando la información? Claro, Sandy, con mucho gusto. Revisemos los últimos datos entonces presentados por el Ministerio de Salud sobre la situación en Guatemala de la pandemia del COVID-19. Las últimas cifras conocidas son del pasado 7 de junio, cuando se registraron 1.401 casos para un 14.7% de positividad. El 6 de junio también se registraron más de 1.000 casos para un 12% de positividad y por varias semanas, Sandy, meses, no se habían registrado más de 1.000 casos de COVID-19 en un solo día. La positividad también muestra un crecimiento al compararlo con la semana anterior. En otros datos, siempre sobre este tema importante, viéndolos estadísticamente, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud estima la existencia, escuche usted nada más, de 5.500 casos activos de COVID-19. En total se han registrado en nuestro país 867.000 casos de coronavirus, de ellos se han recuperado más de 543.500 personas, pero lastimosamente, hay que decirlo, Sandy, en Guatemala también se han registrado, y esto es un número alto, ¿no?, más de 18.000 personas fallecidas a causa del SARS-CoV-2, es decir, del coronavirus. No es una cifra para no tomarse la importancia de cuidarse, sino que es una cifra muy, pero muy significativa. Así que, bueno, Sandy, ahí tenemos esta situación y es importante el poder hacer el llamado que yo quiero, por favor, que tú me ayudes a la conciencia de los guatemaltecos. Sí, Julio, la verdad es de que creo que también hay que ir tomando responsabilidad, ¿no? La vacunación, yo sí apunto mucho por ello, para que todas las personas que todavía no se han vacunado lo puedan hacer, que no esperen a una situación difícil, porque también he visto los casos donde hasta que el COVID llega de una forma fuerte a sus hogares, se preocupan por vacunarse. No hay que llegar a vivir esa experiencia, hay que prevenir, y recuerden que la prevención viene de cada uno de nosotros. Entonces es momento también de poder aprovechar la oportunidad que nos están dando las vacunas de forma gratuita. No sabemos qué puede pasar de verdad el próximo año, incluso en los próximos meses, y ya usted la va a tener que pagar y ahí va a estar más complicado también. Difícil. Así que aprovechemos, vacunémonos y sigámonos cuidando. Tienes toda la razón, tal vez ya como corolario a este tema, la siguiente situación, es decir, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que ha venido para quedarse, pero que los guatemaltecos de alguna manera hemos ido superando, por supuesto con muchas consecuencias. 18.000 personas fallecidas es demasiado. No permitamos nosotros mismos que ese número crezca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hoy la responsabilidad está de nuestro lado y de nuestra parte. Medidas de bioseguridad y por favor, de verdad, para cuidarse usted, a su familia y a sus seres queridos, vacúnese. Vamos a continuar, por favor, aquí en A la Medida con más información en algo que nos dará a conocer nuestra compañera Sandy Monroy. Por supuesto.
supuesto, Julio, porque la FAO ha dado a conocer y advierte sobre una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe, esto debido al encarecimiento de alimentos y suministros agrícolas. Para muchos otros que no sufrían esta condición, están en riesgo de caer en esta situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Se complica esta grave situación del precio de los alimentos y está a su vez causada por un alza muy fuerte, muy alta, 151% como promedio mundial en el último año del precio de los fertilizantes. Por aparte, el equipo de comunicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, compartió un análisis solicitado para Guatemala respecto a este tipo de impacto. El informe señala que debido a que Guatemala importa más de la mitad de los cereales y el total de los fertilizantes consumidos, existe una situación de vulnerabilidad frente al alza de precios internacionales de esos dos rubros. De esa cuenta, señala que la inflación de alimentos ha sido más alta que la inflación total en el último año y que el número de personas en situación de pobreza extrema sigue aumentando desde 2020. En ese sentido, CEPAL estima que más del 22% de la población del país no tendrá ingresos suficientes para pagar por la canasta básica de alimentos en 2022, es decir, más que el 18% que se registró en 2020, el año más duro de la pandemia. El embajador de Estados Unidos en Guatemala y el ministro de la Defensa inauguraron la base de operaciones de Fuerzas Especiales Navales en La Blanca, San Marcos. Las autoridades indicaron que esta infraestructura se suma a la donación de 4 embarcaciones por medio de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico de Estados Unidos. La embajada norteamericana señaló que esto es parte del compromiso de trabajar con el gobierno de Guatemala para fortalecer las capacidades locales y controlar el narcotráfico en la región. Además, indicó que con la nueva base naval se busca fortalecer el acceso a flujo marítimo y detener el flujo de narcóticos y con ello aumentar la seguridad en la región. Estas son de las noticias que de verdad me agradan, Sandy, porque cuando hablamos en materia de seguridad siempre decimos que base fundamental de la misma es, por supuesto, el tema de la prevención. Claro. Y colaborar en materia de seguridad con Estados Unidos a través de esta construcción, literalmente, por parte, en primer lugar, construcción del Ejército de Guatemala, Ministerio de Comunicaciones, de una base naval de fuerza especial, con la donación además de 4 embarcaciones por parte de Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Bueno, eso sí fortalece definitivamente a la institución armada en primera instancia, fortalece al Estado de Guatemala en materia de seguridad y bueno, ahora tiene que fortalecer también la lucha contra el narcotráfico. Que es un punto también importante para nuestra seguridad, Julio, que es uno de los puntos vulnerables del país, que sin duda alguna se necesita apoyo. Hemos hablado aquí, ¿no?, que como la tecnología, los recursos que tiene también el narcotráfico hacen que se convierta en una lucha muy difícil para las fuerzas de seguridad, porque no estamos entonces en la misma... ¿Equidad? Exactamente. No. Vemos la desventaja que se tiene por el equipo, porque obviamente se necesitan entonces recursos para poder invertir, para poder ir implementando también métodos tecnológicos que vayan funcionando, porque eso es lo que está haciendo también el crimen organizado. Entonces, este tipo de apoyos que se vayan recibiendo, que se vayan teniendo como el de Estados Unidos, por ejemplo, va a ser relevante y por supuesto que esperamos ya resultados, ¿no? Exactamente. Aparte de ello, yo creo que es bien importante todavía ahondando y profundizando en lo que estás diciendo. Está bien, dentro de una de las especialidades o ramas del Ejército de Guatemala, la Marina, ¿no? La Fuerza Naval, la Marina de Guerra que tenemos, que por supuesto tiene que potenciarse y qué bueno que lo está haciendo de esta manera. Yo esperaría que también haya un apoyo técnico, haya también inducción, haya esa combinación que seguramente así va a ser a través de la experiencia que puede tener Estados Unidos en estos temas del combate al narcotráfico, más la experiencia que ha adquirido ya el Ejército de Guatemala en cuanto a poder interceptar de mejor manera y poder estar, digamos, en un rango de acción muchísimo más grande, con mejores naves, con mejores buques que pueden ser más rápidos para la persecución, para la interceptación de todas aquellas naves también que están llevando por mar lo
lo que es droga de todo tipo. Recordemos que aquí en Guatemala, pues aparte de lanchas, de barcos, de otras situaciones, se han logrado incautar hasta submarinos, digamos, de esos artesanales, por llamarlos de una forma, que hacen narcotráfico. Así es, Julio. La verdad es de que es una lucha constante que se tiene contra el crimen organizado. Vemos la fuerza que tiene también este flagelo que se da en nuestro país, que el ejército, que es el que constantemente está también con la Policía Nacional Civil, pues combatiendo estos grupos, vemos que también se les complica, ¿no? Por lo que hemos indicado, la falta de recursos que puedan tener, y que a veces para el Estado de Guatemala también es muy difícil, porque sabemos que necesidades tenemos muchísimas, prioridades hay que establecerse, sí, pero la seguridad también, cuando analizamos temas de seguridad, hay mucho por donde abarcar, Julio, a nivel, imagínate, estructuras criminales transnacionales, estructuras criminales ya establecidas localmente. Es decir, tantos delitos también que se han ido fortaleciendo, tantas estructuras que también han cobrado más territorio en nuestro país y que cada vez se convierte en una tarea muy difícil. Una tarea titánica. Cuando vemos esas imágenes que han estado ustedes observando ahí en pantalla, me gusta ver esto, mira mucho. Está el embajador estadounidense con el ministro de la Defensa, el general de división, Henry Reyes Chihuahua, lo cual significa la importancia que Estados Unidos le está dando a este tema en apoyar particularmente a lo que es el Ejército de Guatemala. Por cierto, aquí yo voy a lo siguiente, me parece, y yo creo que es una realidad y una percepción con lo que estamos viendo, que sigue siendo el Ejército de Guatemala como institución, la institución más confiable hasta para la cooperación internacional, que apuesta todos estos recursos precisamente a esa parte, ¿no? Y creo que ellos saben y tienen experiencia para poder administrar esta situación. Ojalá algún día también se pueda fortalecer en esa misma manera a la PNC. Ojalá también, Julio, porque también hay necesidad. Yo creo que mucho de la evaluación que también hacen los donantes, especialmente Estados Unidos, es, bueno, cuáles son los resultados que se han tenido para poder seguir apoyando y para poder ir fortaleciendo entonces estas áreas. Recordemos que en el Ejército de Guatemala se han hecho varias incautaciones, se han ubicado también varios ilícitos, han realizado capturas también. En temas de narcotráfico hemos visto en los últimos años también que han tenido entonces resultados positivos y que creo que al final esto también da confianza, ¿no? Porque no cualquiera te va a dar a ti un apoyo sin que le transmitas esa confianza. Ya venir y decir, bueno, voy a donar 4 buques para el Estado de Guatemala a través del Ejército Nacional, no es cualquier cosa, es una señal, como tú dices, de un trabajo que se está realizando bien y de una confianza que se está ganando. Ahora necesitamos también fortalecer seguramente otras áreas del propio Ejército de Guatemala, lo hemos dicho, ¿no? Ojalá se pueda dotar de más recursos para que tenga más y mejores elementos de tropa, más y mejores oficiales, también que sean dignificados con un mejor salario y que de alguna manera también podamos tener otro tipo de equipos, así como ahora está en lo naval, para lo aéreo y lo terrestre, porque el combate a estos fenómenos criminales transnacionales que has mencionado es un combate que se lleva literalmente cual si fuera ejército, y por eso el ejército es el encargado de eso, por aire, por mar y por tierra, ¿no? Porque son todas las vías posibles las que el crimen organizado utiliza para atravesar, o por lo menos tratar de hacerlo, Guatemala. Y el único que los ha estado frenando es el ejército. Así es, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece? Para ir entonces aclarando ciertos puntos también sobre este análisis. Con mucho gusto, Sandy, vamos a hacerlo así, ¿no? Y es que pasa lo siguiente. Una de las funciones principales que actualmente tiene el Ejército de Guatemala es proteger la soberanía del país contra toda amenaza. Con la presencia del embajador estadounidense William Pope y el ministro de la Defensa Henry Reyes, se dio inicio hoy a una cooperación bilateral para el combate al narcotráfico. Concretamente, Sandy, la donación del gobierno estadounidense corresponde a 4 embarcaciones que van a fortalecer el trabajo de la Marina de Guerra. Después de la vía aérea para el trasiego de droga, una de las formas más utilizadas por los cárteles es a través de embarcaciones de todo tipo que pasan por nuestro mar territorial. En otros datos, Guatemala es un país clave, pero muy clave para Estados Unidos en el combate al narcotráfico, por el simple hecho que representa esa conexión perfecta entre los cárteles del cono sur con el norte. Por ello, Sandy, es necesario fortalecer las acciones del Ejército de Guatemala, tanto en aire, tierra como en agua. Estas embarcaciones van a contribuir a ese propósito. A su vez, se inauguró, y esto hay que destacarlo, ¿no? Esto es ya con la parte de la contrapartida, fondos propios del Estado de Guatemala,
construido por el Ejército y Ministerio de Comunicaciones, una base naval de operaciones especiales combinadas entre el Ejército de Guatemala y el Ejército de Estados Unidos, lo cual reviste una importancia vital, ¿no? Aparte del apoyo en las embarcaciones, también se puede tener la capacitación, retroalimentación y experiencia de los soldados estadounidenses en el combate al narcotráfico, Sandy. Vemos entonces la importancia, la relevancia de este apoyo que se brinda por parte del gobierno de los Estados Unidos, que por cierto ha estado apoyando en distintos temas. Correcto. El narcotráfico es uno de ellos, que aquí se concreta entonces sí, con este apoyo, este aporte que se da para el combate al narcotráfico. Se ha anunciado también un apoyo para temas de migración, para reducir de verdad los índices de migración en nuestro país, también en Honduras y en El Salvador. Así es. Algunos de los temas que se apoyan, ¿no? También el apoyo que se ha prometido para poder de esta manera ayudar en la economía nacional, es decir, con las inversiones, con inversionistas que puedan venir y confiar en Guatemala. Entonces, también vemos cómo estas relaciones bilaterales se tienen que mantener, Julio, para seguir entonces teniendo esta ayuda, que como país lo necesitamos. Nuestras autoridades obviamente tienen una gran responsabilidad, pero no está de más también tener el apoyo de otros países que tienen mayores recursos y que nos pueden dar para seguir entonces teniendo resultados positivos en temas de seguridad, porque la seguridad es una de las prioridades de nuestro país. Totalmente, y en ese orden de ideas, todo lo que represente el poder fortalecer el tema y la materia de seguridad, como en este caso ha hecho Estados Unidos a través de la donación y la cooperación que va a tener con el Ejército de Guatemala en esta nueva base naval, ubicada, por cierto, allá en Tilapa, San Marcos, pues es positivo. Esperemos más acciones de este tipo y que la seguridad siga siendo una prioridad, tanto para nuestro propio gobierno como para gobiernos extranjeros que quieran apoyarnos, Sandy. Así es, Julio. La verdad es de que sabemos que nuestro país en el tema del narcotráfico también ha tenido sus secuelas. Es decir, no solamente somos el país corredor para el paso de las drogas, sino que ya somos productores, ya se han localizado narcolaboratorios, es decir, ha cobrado mucha relevancia, ha cobrado también mucho territorio en nuestro país. Por eso es importante seguir apuntándole al fortalecimiento y al combate contra estos grupos del crimen organizado. Vamos finalizando con este tema, vamos a trasladarnos ahora contigo, Julio, para conocer otras noticias. Correcto, Sandy, muchísimas gracias, porque en otras informaciones que tenemos para usted en esta noche, sepa que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República analizó el día de hoy pruebas de descargo presentadas por candidatos al cargo de Procurador de Derechos Humanos que sufrieron, llamémosle así, tachas por parte de personas o instituciones en lo individual. Así que aquí está la información. Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, los integrantes determinaron que los 7 aspirantes con impedimentos y que presentaron sus pruebas de descargo continuarán dentro del proceso de elección para Procurador de los Derechos Humanos 2022-2027. Son en total 36 candidatos los que deberán trabajar en un video para exponer sus proyecciones y plan de trabajo. Sí, la comisión, esa es la consideración que hace, que se desvanecieron todas las tachas y por eso continúan todos en el proceso. El día de hoy también se votó por la modificación al calendario y a las actividades, en la cual los aspirantes tienen que hacer un video de 7 minutos, van a tener su tiempo para realizar este video y posteriormente en la comisión se van a tomarle los cuestionamientos respectivos. Sobre la calificación de cada aspirante, la comisión aún está por establecer la ponderación que se aplicará en la tabla de gradación por cada categoría. Lo que procede en la tabla de gradación es que hoy se entró a discusión de esta tabla, una propuesta que había, y posteriormente pues vamos a entrar a votar la tabla de gradación. Hasta que esté establecido la tabla de gradación vamos a poder entrar a evaluar a los aspirantes para ponerles una ponderación y después esa ponderación nos sirva para poder elegir. La Comisión de Derechos Humanos plantea entregar la terna de los aspirantes el próximo 7 de julio y que sea el Pleno que elija. Con 98
42 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 34-2022, a través del cual ratificaron el estado de sitio decretado entre los municipios de Ichihuán y Tajumulco del departamento de San Marcos. La medida estará vigente durante 30 días. Se estableció ante la conflictividad que existe entre ambos municipios desde hace varios años. El intercambio de disparos entre pobladores y la presencia de grupos armados ha dejado a varias personas heridas y a un niño de 5 años sin vida en lo que va del año. Con el estado de sitio se imponen una serie de limitaciones a los pobladores de ambos municipios, entre ellas la libre locomoción, la cual estará restringida desde las 18 horas de un día hasta las 6 horas del día siguiente. Otras de las restricciones son libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, derecho de reunión y manifestación, así como tenencia y portación de armas. El conflicto territorial entre ambos municipios tiene 90 años. Desde el pasado viernes se reportó la desaparición de 2 guardias de seguridad privada en la zona de conflicto. Ambos custodiaban un vehículo que transportaba valores. Se localizó el automotor quemado, pero se desconoce el paradero de los guardias. Bueno, era previsible, siento, Sandy, esto no podía ser de otra manera, y qué bueno, ¿no? Al final de cuentas que lo hace el Congreso, ratificar el tema del estado de sitio que había sido pues decretado de alguna forma por el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Esto era muy previsible. Ahora que hay una cosa preocupante, ¿no? ¿Dónde están los guardias de seguridad privada que desaparecieron literalmente? Pues en circunstancias terribles, ¿no? Por parte de pobladores, ya sea de Ichihuán o de Tajumulco. Esto ya se está volviendo una constante. ¿Dónde están estos guardias? ¿Dónde están los payasos Charquito y Chispita? ¿Dónde está la gente que desaparece? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde están? Muchas preguntas, pocas respuestas. Pocas respuestas. Qué dramático, ¿no? La verdad que sí, Julio. Mira, llama la atención y es preocupante la desaparición de estas 2 personas, de los 2 guardias, porque el vehículo apareció dañado, quemado, pero apareció. Sí. Se descartó que existiera la posibilidad que ellos estuvieran allí quemados. Sí. Entonces la pregunta es, ¿dónde están? Aquí también es importante establecer que las horas son vitales, las horas son fundamentales para poder localizar a una persona con vida, y sobre todo también que queremos saber cómo va el avance en la investigación, porque yo espero que esté entonces ya la inteligencia trabajando para poder dar con el paradero de estas 2 personas, sí, que al final son víctimas colaterales, Julio. Exactamente, aquí quiero destacar algo. Por el momento, ¿no? En este instante, hay un control total, tanto de lo que es Ichihuán y Tajumulco. Recordémonos que a través de 700 elementos del Ejército de Guatemala que están allí destacados, una vez más el Ejército, ya lo ve usted, entonces se ha tomado el control. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Se está permitiendo la acción de las autoridades del sistema de justicia, es decir, del MP y de la Policía Nacional Civil, para ojalá con la denuncia también de los pobladores de Ichihuán y de Tajumulco se pueda dar con los malos líderes que causan este tipo de problemas, y esperemos, en un caso muy remoto, porque aquí sí tengo que ser bien claro en esto, Sandy, en materia de seguridad, cuando una persona desaparece, pero no es por tema de secuestro que se pide una dádiva para un rescate, es muy difícil con el paso no solo de las horas, sino que de los días, y ya van varios días, que la persona, en este caso los guardias, todavía estén con vida. Pero bueno, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Así es. Y por eso esperamos también que vaya entonces avanzando, ¿no? El trabajo que hagan las fuerzas de seguridad para poder dar con el paradero de estas personas. Pero, Julio, no solamente es localizarlo, que obviamente esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Pero, bueno, empezar a deducir responsabilidades. ¿Quién o quiénes tuvieron que ver entonces con la desaparición de estas 2 personas y con cuál fue el objetivo? Así es. Poder descubrir un poco más, porque también son situaciones que no se pueden quedar en impunidad. Es correcto, Sandy, y por eso el llamado nuevamente desde la medida de la población a que haga las denuncias correspondientes, ¿no? Aprovecha ahora, de verdad, el estado de sitio, que no es algo bueno, pero aproveche esa presencia fuerte del Ejército de Guatemala para perder ese miedo y denunciar a esta gente. Vamos con datos, por favor, gracias a nuestra producción, porque para hacer un contexto real de este caso es importante, Sandy, recordar que actualmente existe estado de sitio, ahora sí totalmente vigente y positivo, impuesto en Tajumulco y Ichihuán por situaciones como la
la que hoy estamos analizando. El pasado domingo fueron interceptados 2 guardias de seguridad privada que conducían un vehículo de valores. Yo imagino en el campo de la especulación que lo que esperaban encontrar era dinero, una acción netamente de terrorista o de táctica guerrillera de los años 80 para financiar hechos delictivos. Desde ese momento no se sabe nada del paradero de los guardias, desaparecieron simplemente, y esto no puede ser, ¿no? Lo que sí es información confirmada es el hecho que el vehículo de valores no transportaba dinero y que fue quemado. La situación se vuelve tensa, se vuelve caótica, porque tampoco se ha pedido ningún rescate por ellos, ni ha existido ninguna comunicación por parte de los delincuentes. A este punto hay que empezar a no descartar la posibilidad de pensar lo peor. Es decir, por el tiempo que ha pasado de su desaparición, una de las posibilidades más tangibles y porcentualmente más posibles es que inclusive hayan sido asesinados, ¿no? Es de esperar que a través de las acciones derivadas del estado de sitio, todavía esto se pueda, ojalá, revertir y se pueda dar con el paradero de los responsables y encontrar a los guardias, ya sea vivos, que sería lo deseable, o muertos, pero encontrarlos. El tema de las desapariciones en Guatemala, Sandy, alcanza cifras dramáticas. En los últimos 20 años hay que dar este reporte de desapariciones por parte del Estado de Guatemala en cifras oficiales de más de 42,000 personas que están desaparecidas. Pero si estamos hablando de 20 años, seguramente están fallecidas, hay que ser bien claro. A esto hay que sumar que según la estadística oficial, aparte de esa cifra, en los últimos 10 años han sido asesinados por hechos violentos en Guatemala más de 60,000 ciudadanos de nuestro país. Ay, qué difícil y qué complicado lo que se está viviendo, porque el punto es que en esta ocasión está ya ratificado un estado de sitio, correcto, Julio, que no sabemos si va a cambiar algo. Si no sabemos entonces si va a tener algún resultado definitivo o vamos a seguir en las largas, ¿no? Porque las personas que siguen ocasionando que ocurran están estas libres. situaciones, que hablemos lo que es, son acciones delincuenciales, ¿no? Sí, porque son delincuentes. retener a una persona contra su voluntad, Julio, ¿eso no es un delito? Por supuesto, en el mejor de los casos podría ser un secuestro, un rapto, una situación de esas, ¿no? Y por supuesto obstaculizar un derecho humano como la libre circulación. Si es un derecho contra la libertad, a ver si no es un derecho contra la vida. Por ello, perdone que le ratifique esto una vez más, pero de verdad dentro de lo malo saquemos lo bueno, que los pobladores de Ixihuán y de San Marcos, buenos, que son el 99% de esa población, aprovechen este momento para perder el miedo y denunciar, porque de lo contrario va a pasar el estado de sitio y no va a haber resultado. Ese es el problema, porque Sí. creo que no existe también una confianza, Julio, Es correcto. para poder entonces denunciar, porque ellos saben. Y si Ellos no dicen, deben "Después me saber matan", muy dirán. bien, Sí. exactamente, porque probablemente es más el miedo que tienen Sí. en estos grupos que la confianza en las autoridades. Es correcto, pero bueno, hay algo que es claro, es decir, en este momento el Estado de Guatemala está apostando a todo por retomar ese control, la presencia de 700 miembros del Ejército, la presencia de PNC y de las autoridades del sistema de justicia, quizás sea una última oportunidad a esa escala y magnitud de poder, repito, perder el miedo y denunciar para poner tras las rejas a estos verdaderos delincuentes que están causando miedo, dolor, zozobra, muerte e inestabilidad en 2 bellos municipios que son en este caso Ixihuán y Tajumulco. Así que, bueno, continuamos con la información. Por favor, Sandy, vamos contigo. Vamos entonces a conocer otro tema, Julio, porque el Sindicato de Empleados del INASIF presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Civil una acción de amparo. Conozcamos por qué motivo. La acción de amparo que se presentó fue en contra del Consejo Directivo por el proceso de elección de director general de la institución. El objeto es realmente que se revisen nuevamente las actuaciones que tuvo el Consejo Directivo en cuanto a la elección de los 8 aspirantes al cargo de director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, principalmente porque hubo vulneración en cuanto a los requisitos, al requisito sine qua non, principalmente plasmado en el artículo 17, literal B, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde el cual estipula en cuanto a que dicho aspirante tiene que tener una especialización o especialidad en criminalística, lo cual dentro de los 8 aspirantes que ya fueron elegidos y que constan en el acta 11-2022,
el cual hay 2 aspirantes que no cumplen con uno de los requisitos en cuanto a esa especialidad en criminalística, y más que todo están acreditando únicamente un diploma, el cual no llena los requisitos principales, habiendo que tener una maestría, un doctorado, un posgrado, principalmente en la rama de lo que es criminalística. Y en otra información, en la segunda semana de la denominada Gira Presidencial 2022, los departamentos de Jutiapa y Totonicapán encabezaron precisamente las mesas de trabajo en los cuales destacaron varios temas que son importantes para esos departamentos, entre ellos temas como el de infraestructura, el de salud y educación. Así que veamos la información aquí en A la Medida. Jutiapa y Totonicapán fueron los departamentos que conformaron las mesas de trabajo en la segunda semana de la gira presidencial 2022. En el caso del departamento de Jutiapa, fueron alrededor de 164 solicitudes y compromisos establecidos con 17 instituciones, ministerios y secretarías de Estado, dentro de los que destaca la mejora de la red vial del departamento. Varios compromisos adquiridos, por ejemplo, en el tema de las carreteras. Ese fue un compromiso que en todas las mesas fueron precisamente enfocados y solicitados por los señores alcaldes. Y es un tema donde precisamente afecta a todos los municipios, pero cada uno de ellos también llevaron respuestas. Asimismo, también el tema de saneamiento, en la mesa de agricultura, el tema del fortalecimiento a los proyectos productivos, y en salud, el fortalecimiento también a la salud en diferentes municipios, como es el equipamiento no solo de medicina, sino también de recurso humano en los diferentes centros de salud. En educación, la contratación de maestros en cada uno de los municipios. Precisamente cada uno lleva una bolsa de ilusiones que primero Dios se van a cumplir. En la segunda parte de la jornada fueron representantes del departamento de Totonicapán los que analizaron alrededor de 100 solicitudes. En el caso de Totonicapán, pues 8 alcaldes también participando, le acompaña siempre su gobernador departamental, quien a nivel local pues también da seguimiento a estos compromisos. Ellos vienen con una serie de compromisos y solicitudes que se han hecho durante el año pasado, son más de 100 solicitudes, y este año que tienen un poco más de 30 solicitudes. Así que el trabajo que ahora nos tocará en la segunda reunión de esta semana, pues permitirá garantizar que haya una efectiva ejecución. Dentro de los compromisos se destacan 16 acciones en el tema de infraestructura, 12 en el tema de salud y 19 en el tema de educación. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Empezamos hablando sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Un comité investigador que está analizando, y lo ha hecho por meses, está analizando lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, lo que se ha llamado el ataque al Capitolio, y hoy se realizó una primera audiencia de muchas que se realizarán, en la cual este comité investigador está presentando las evidencias, los resultados de la investigación que han hecho en los últimos meses. Un comité investigador de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja, está conformado este comité por una mayoría de demócratas. Sin embargo, están participando 2 republicanos. El comité empezó a mostrar la evidencia, las conclusiones que han tenido de la investigación, afirmando que el ataque al Capitolio, lo que ocurrió ese 6 de enero, fue la culminación de un intento de golpe de Estado. Así es como ha sido descrito lo que ocurrió el 6 de enero en Estados Unidos, un intento de golpe de Estado. Se presentaron varios testimonios que han llamado bastante la atención a nivel internacional, porque son testimonios incluso de aliados e incluso de la familia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en contra de lo que ocurrió y mostrando realmente una situación en la cual se muestra una forma en la cual muchos aliados de Donald Trump, muchas personas que estaban trabajando en la Casa Blanca, estaban en contra de las acciones que estaba haciendo en ese entonces el presidente Donald Trump y se estaban distanciando de ello. Y ese
testimonio de aliados clave de Donald Trump, en la cual ellos muestran que se distanciaron de muchas de las cosas que decía y hacía Donald Trump mientras intentaba revertir lo que ocurrió en las elecciones, donde resultó ganador el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se habló en la cual, tanto previo a las elecciones, se le había dicho a Donald Trump que había una gran posibilidad de que iba a perder esas elecciones por las encuestas. Después de las elecciones, numerosos aliados de Donald Trump, en la cual se presentaron los testimonios, afirmaron que se le dijo a Trump que no existía fraude en los Estados Unidos, que no había existido ningún fraude y que las teorías de la conspiración que él estaban diciendo no eran reales. También en numerosas ocasiones muchos aliados de Trump amenazaron con renunciar si Trump hacía lo que estaba hablando, lo que amenazaba con hacerse. También se describió una reunión, por ejemplo, en la Casa Blanca previa al 6 de enero, en la cual se discutió con varias personas aliadas a Donald Trump varias medidas para tomar después de las elecciones, como por ejemplo que el ejército secuestrara las máquinas de votación o que simplemente las elecciones se volvieran a repetir en búsqueda de que Donald Trump ganara. Realmente se vio un testimonio bastante fuerte de una agente de la policía que estuvo en el Capitolio ese 6 de enero, en la cual hablaba cómo ella quedó inconsciente y cómo vio una turba de personas que llegaban hacia él. También se habló del testimonio de un cineasta que estaba con un grupo que se llama Proud Boys, y bueno, este comité investigador pareció señalar a este grupo Proud Boys como uno de los grandes orquestadores, organizadores de este ataque al Capitolio, junto con otros grupos también de la extrema derecha de los Estados Unidos. Esta es la primera audiencia de varias que se estarán realizando en los próximos meses, en las cuales al final de cuentas se lanzará un informe final con toda la evidencia que haya encontrado este comité investigador sobre lo que ocurrió, y claramente el foco es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablemos ahora sobre lo que está ocurriendo, pero también en Estados Unidos, sobre la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Declaraciones críticas contra Estados Unidos por parte del presidente de Argentina. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. Una lista de bastantes agravios que afirmaba el presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante su locución en la Cumbre de las Américas, críticas en contra de Estados Unidos. El presidente argentino pues presentó los argumentos en contra de la exclusión de los países, la polémica que se ha visto en los últimos días por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente argentino habló directamente sobre Cuba y sobre Venezuela, pidiendo nuevamente el fin del embargo en contra de Cuba y también hablando en
contra de la Organización de los Estados Americanos. El presidente argentino afirmó que tiene que existir una reforma de la Organización de los Estados Americanos si es que quiere seguir representando a los países de América. Pero en medio de todo esto que ocurrió y de las fuertes declaraciones del presidente argentino, Biden dijo que existe un acuerdo entre los países de América sobre los asuntos sustanciales y volvió a intentar el presidente estadounidense a mostrar una visión de unión entre todos los países de América, bueno, en medio de toda esta polémica que ha ocurrido durante varias semanas. Sin embargo, queda claro entonces que las ausencias siguen siendo un problema bastante fuerte para lograr estos consensos dentro de esta cumbre que se realiza en Los Ángeles, California. Hablemos sobre la guerra en Ucrania porque un discurso que dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cual hablaba sobre defenderse y reconquistar territorio. El presidente Vladimir Putin habló de esa necesidad de Rusia de recuperar territorio y defenderse en un discurso en el que se comparó con Pedro el Grande, el monarca ruso conquistador. La comparación la hizo durante una reunión con jóvenes empresarios en Moscú, donde Putin pareció dejar la puerta abierta a una mayor expansión territorial al tiempo que afirmó la soberanía de Rusia. Además, el presidente ruso dijo que las compañías extranjeras que han abandonado su país se arrepentirán de su decisión. Putin también pareció afirmar que el éxodo de empresas extranjeras de Rusia era prueba del dominio de Estados Unidos sobre otros países y sobre las economías occidentales, y reiteró que Rusia es un país soberano que debe mirar al futuro. Bueno, bastantes críticas en contra de Estados Unidos, Sandy y Julio, en el mismo Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, pero claro, también de uno de los países antagonistas de Estados Unidos como lo es Rusia. Declaraciones fuertes definitivamente, porque tanto lo del Capitolio, tanto como las declaraciones del presidente argentino en Cumbre de las Américas, que creo que tiene razón, y las mismas declaraciones que se pueden tornar polémicas de Putin, declaraciones fuertes el día de hoy. Así es, ha sido entonces una jornada de fuertes declaraciones. Llama mucho la atención la situación de Putin porque sabemos que él es un poco descifrable, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estará tramando ahora o hacia dónde irá su estrategia? Vamos a estar pendientes también por esos anuncios y casi que amenazas que realiza también, ¿no? Es correcto. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué sucede. Mientras nosotros nos despedimos y le agradecemos a usted por su fiel sintonía. Lo esperamos mañana para cerrar la semana. Chao. Hasta la próxima.